Historias de la economía. Episodio 22. El analista que llamó basura al magnate Robert Maxwell. A principios de los 90, Robert Maxwell era un todopoderoso magnate de la industria de los medios. Una figura intocable. Nadie se atrevía a criticarle. Salvo Derek Terrington, un analista que emitió el informe con el que comenzó la caída del millonario. Y no solo fue una ofensa por su recomendación, que era vender, sino por su título, muy simple pero cruel. No puedo recomendar una compra. En inglés, can't recommend a purchase. Inocente, salvo que te fijes solo en las iniciales. Crap, literalmente basura, cagada, mierda, podrido. La pequeña broma no le hizo ninguna gracia a Maxwell, que entró en cólera y exigió la cabeza del analista. Y se la concedieron. Así funcionaban las cosas en la City de Londres en aquellos tiempos. Así se la gastaba la maquinaria represiva del millonario británico. Y la recomendación quedó enterrada y sepultada. Lo desterraron. Su único crimen fue tener razón demasiado pronto. Así lo explicaba Edward Tétrault, un autor imprescindible para entender cómo a principios de los 90 se estaba gestando la burbuja de los medios de comunicación y las tecnológicas. Nadie hablaba de ello, pero todos los brokers ingleses parecían haberse puesto de acuerdo. Estaba prohibido contratar a Derek Terrington, ese tipo peligroso que escribe lo que le da la gana. Más allá del título, el informe, contundente, dejaba claro que Maxwell Communications era un globo tan inflado como vacío, que no tardaría en explotar. Las cuentas estaban llenas de incoherencias, los balances no tenían sentido. Hablaba de un entramado complejo e intencionado, que tenía el objetivo de manipular el precio de las acciones. No hay que olvidar que esas acciones, esos títulos, eran la garantía de los grandes préstamos que los bancos le concedían al grupo Maxwell, en su loca carrera por ganar tamaño, incluyendo UBS, la institución para la que trabajaba Terrington. En esa nota todo estaba escrito, no faltaba ninguna advertencia. Los inversores ya no podían hacerse los despistados. Insistía Tétrault. El analista descubrió el pastel justo antes de que Maxwell Communications sacara a bolsa Mirror Group, la matriz del conocido periódico sensacionalista Daily Mirror. En noviembre de 1991, Maxwell fallece frente a la costa canaria, ahogado en extrañísimas circunstancias. Estaba él solo de crucero en su yate, algo que nunca antes había hecho. Aún hoy no se sabe si se suicidó, si tuvo un accidente, si lo asesinaron o qué pasó. Recibió las condolencias de líderes mundiales como Gorbachov, Margaret Thatcher, George Bush, lo que deja claro su importancia y su poder. ¿Qué hacía en Canarias? Con su grupo rodeado de escándalos y entre acusaciones de fraude, malversación de fondos y desfalco, de relaciones raras con el Mossad, buscaba algo de calma y tranquilidad para encontrar soluciones. Y dinero. Porque Terrington tenía razón. La muerte del magnate solo hizo que acelerara el colapso de su imperio mediático. Antes, durante la década de los 80, había convencido a los bancos de que financiaran su expansión y de que le ayudaran a convertir su pequeño y rentable negocio de impresión en un conglomerado global, al estilo de Time Warner o de la News Corporation de Rupert Murdoch. El apodado Capitán Bob, por su pasado militar, estaba muy bien relacionado políticamente. De origen checoslovaco, fue un hombre de ambiciones desmedidas y usó sus periódicos para lograr todo lo que se proponía, o para dañar a los que se interponían en su camino. Le proporcionaban una gran influencia y capacidad para silenciar. Como señalaba el New York Times en un artículo de 1991, ya rodeado de los escándalos,
Siempre había operado sobre la base de que el resto de personas eran tontas. Maxwell tuvo que asistir a la espantada de su gente de confianza, porque ni ellos mismos se creían todo lo que veían. Era un especialista en mezclar sus negocios y sociedades privadas con los de una compañía cotizada como Maxwell Communications. De hecho, muchos años antes, un juez que le había investigado por inflar las operaciones de su primera sociedad ya le retrataba. Era incapaz de distinguir entre el dinero de otras personas y el suyo. Maxwell ideaba acuerdos inflados entre empresas de su propiedad y utilizaba dinero privado para elevar el precio de las acciones del grupo cotizado, que eran la garantía con la que podía obtener financiación de los bancos. Hacía ver que Maxwell Communications era una compañía sólida y con futuro, y además se preparaba para colocar en bolsa el 49% de Mirror Group, una operación con la que ingresó más de 450 millones de dólares, pero que también puso otro clavo en el ataúd del conglomerado, porque esas acciones también tenían que ser sostenidas de forma artificial. En su constante huida hacia adelante, el magnate ideó operaciones financieras en el mercado de divisas, para ganar dinero que pudiera destinar a sus manipulaciones. Llegó a meter sus manos en el fondo de pensiones de sus compañías, para que la bola de nieve siguiera rodando. Pero ya era tan grande e imparable como la arrogancia del propio Maxwell. Los bancos que financiaron todo esto deben tener un enorme sentimiento de culpa. Su credulidad sigue sorprendiéndome. Declaró Derek Terrington en el New York Times, algo que venía apostillado por otro analista que comentaba lo siguiente. Los bancos hicieron algunos préstamos extremadamente tontos y van a perder mucho dinero. Pero así funcionaban los bancos y los mercados cuando la confianza les ciega o los intereses cruzados no les permiten tomar las mejores decisiones. No vi a nadie comprando acciones, pero en muchas ocasiones subían. Esta frase de otro analista resume a la perfección el timo que fue el gran imperio mediático de Robert Maxwell. Una historia que parecía de dominio público, pero que nadie se atrevía a denunciar hasta que fue demasiado tarde. Un patrón que siempre se repite en las crisis de los mercados. Este capítulo está inspirado en una idea original de Ricardo Larrechea. La edición sonora es cosa de Remo Vicario. La adaptación es cosa mía, al igual que la locución, para la que he contado con la ayuda de Lorena Torío. Yo soy Javier Calvo. El Economista Podcast.